Ruth. Pérdida, dolor y una decisión que cambia la historia. En los días en que gobernaban los jueces, hubo una gran hambre en la tierra de Israel. En medio de esa escasez, un hombre llamado Elimelec, junto a su esposa Noemí y sus 2 hijos, decidió salir de Belén de Judá para vivir por un tiempo en la tierra de Moab, buscando sobrevivir. Lo que comenzó como una decisión temporal, se convirtió en una prueba profunda. En Moab, Elimelec murió, dejando a Noemí sola con sus 2 hijos. Con el tiempo, los hijos de Noemí tomaron mujeres moabitas por esposas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Durante unos 10 años, la familia permaneció allí, hasta que ocurrió otra tragedia. Ambos hijos murieron también. Noemí quedó completamente desolada. Había perdido a su esposo y a sus hijos, lejos de su tierra y de su pueblo. Su dolor era profundo, y su futuro parecía vacío. Al escuchar que el Señor había visitado a su pueblo y que nuevamente había pan en Belén, Noemí decidió regresar a su tierra natal. Orfa y Ruth comenzaron el camino con ella. Noemí, consciente de lo difícil que sería su vida, les rogó que regresaran a sus familias, que reconstruyeran sus vidas y encontraran descanso. Con lágrimas, Orfa finalmente se despidió y volvió a Moab. Pero Ruth tomó una decisión que marcaría la historia para siempre. Ruth se aferró a Noemí y pronunció palabras que han resonado a través de los siglos. Le dijo que no la abandonaría, que donde Noemí fuera, ella iría, donde viviera, ella viviría, que el pueblo de Noemí sería su pueblo, y su Dios sería su Dios. Ruth eligió la fidelidad, aún sin saber qué le esperaba. Ambas mujeres continuaron juntas el viaje hasta Belén. Al llegar, la ciudad se conmovió. Noemí, quebrantada por el dolor, pidió que no la llamaran más Noemí, que significa placentera, sino Mara, que significa amarga, pues sentía que su vida había sido llena de aflicción. Sin embargo, aunque Noemí solo veía pérdida, Dios ya estaba obrando en silencio. Ruth y Noemí llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de cebada, una señal de que, después del invierno, algo nuevo estaba por nacer. Esta primera parte del libro de Ruth nos presenta una historia de dolor humano, pero también de lealtad inquebrantable. Nos recuerda que, aun cuando la vida parece vacía, las decisiones tomadas con fe pueden abrir la puerta a un propósito mucho mayor. Ruth, parte 2. Fidelidad silenciosa y provisión divina. Al llegar a Belén, la vida no se volvió fácil para Ruth y Noemí. Ambas eran viudas, sin tierras, sin protección masculina y sin recursos estables. En una sociedad donde la supervivencia dependía del trabajo y del respaldo familiar, su situación era frágil y vulnerable. Sin embargo, Ruth no permitió que la dificultad la paralizara. Con humildad, se ofreció a salir a los campos para recoger las espigas que los segadores dejaban atrás. Esta práctica estaba permitida por la ley de Dios como una forma de misericordia hacia los pobres, las viudas y los extranjeros. Ruth salió sin saber qué le esperaba, sin garantías, sin favores asegurados. Simplemente dio el primer paso, confiando en que Dios proveería. Y así, por lo que parecía una casualidad, llegó al campo de Booz, un hombre poderoso, respetado y pariente cercano de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Booz era conocido por su buen carácter y su temor de Dios. Cuando Booz llegó al campo y saludó a los segadores con palabras de bendición, notó inmediatamente a Ruth. Preguntó quién era aquella mujer que trabajaba con tanta dedicación. Al escuchar su historia, cómo había dejado su tierra, su familia y sus dioses para cuidar de Noemí y servir al Dios de Israel, Booz quedó profundamente impresionado. Booz se acercó a Ruth con respeto y compasión. Le dijo que no fuera a otros campos, que permaneciera bajo su protección. Le aseguró que nadie la molestaría y que incluso podía beber del agua preparada para los trabajadores. Ruth, sorprendida y conmovida, se inclinó y preguntó por qué había hallado gracia siendo extranjera. Booz respondió con palabras llenas de honor, reconociendo su fidelidad y su valentía. Declaró que el Señor recompensaría su decisión y que ella había venido a refugiarse bajo sus alas. A la hora de comer,
Booz la invitó a compartir el pan con los segadores, un gesto inusual para una extranjera. Ruth comió hasta quedar satisfecha y guardó parte para Noemí. Además, Booz ordenó a sus hombres que dejaran caer espigas a propósito para que Ruth recogiera más. Al final del día, Ruth regresó a casa con una cantidad abundante de grano. Noemí quedó asombrada al ver la provisión y preguntó dónde había trabajado. Cuando Ruth mencionó el nombre de Booz, Noemí reconoció de inmediato la mano de Dios. Con emoción, Noemí bendijo al Señor, diciendo que Él no había retirado su misericordia ni a los vivos ni a los muertos. Explicó a Ruth que Booz era uno de los parientes redentores, alguien que podía cambiar su historia. Ruth continuó recogiendo espigas en los campos de Booz durante toda la cosecha de cebada y trigo. Día tras día, con constancia y humildad, Dios fue tejiendo una historia de restauración que aún ellas no podían ver por completo. Esta parte del libro de Ruth nos enseña que la fidelidad silenciosa, el trabajo honesto y la confianza en Dios nunca pasan desapercibidos. Aun cuando no entendemos el plan completo, Dios guía cada paso y convierte la necesidad en bendición. Ruth, parte 3. Redención, honra y obediencia. Con el paso de los días, Noemí comenzó a reflexionar sobre el futuro de Ruth. Aunque Dios ya estaba proveyendo sustento, Noemí sabía que aún faltaba algo más profundo: descanso, seguridad y un hogar estable para su nuera. Movida por amor y sabiduría, decidió actuar conforme a las costumbres establecidas por la ley de Dios. Noemí instruyó cuidadosamente a Ruth sobre lo que debía hacer. Le pidió que se preparara, se vistiera con dignidad y se acercara a Booz en el momento adecuado, en el lugar donde se trillaba el grano, para recordarle su responsabilidad como pariente redentor. Estas instrucciones no tenían intención impropia, sino que seguían una tradición honorable y respetuosa. Ruth obedeció fielmente. Aquella noche, Booz descansaba después de una larga jornada de trabajo. Ruth se acercó con humildad y se colocó a sus pies, esperando que él despertara. Cuando Booz se dio cuenta de su presencia, Ruth le pidió que extendiera su manto sobre ella, señalando su derecho como redentor. Booz respondió con respeto y gratitud. Le dijo que su acto mostraba aún más nobleza que el anterior, pues no había buscado a hombres jóvenes, sino que había honrado el camino correcto. Sin embargo, Booz explicó que existía un pariente más cercano que tenía el primer derecho de redención. Booz prometió actuar con integridad. Si el pariente más cercano no asumía su responsabilidad, él mismo redimiría a Ruth. Antes de que amaneciera, Booz le dio a Ruth una medida generosa de grano para que no regresara con las manos vacías. Ruth volvió a Noemí y le contó todo lo sucedido. Noemí, llena de esperanza, le aseguró que Booz no descansaría hasta resolver el asunto ese mismo día. Esta parte del libro de Ruth revela que la obediencia, cuando se hace con pureza de intención, abre puertas de restauración. Dios honra a quienes caminan con respeto, paciencia y confianza en su tiempo perfecto. Ruth, parte 4, final. Redención, restauración y un propósito eterno. A la mañana siguiente, Booz no perdió tiempo. Fiel a su palabra, se dirigió a la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales y se tomaban las decisiones importantes. Allí reunió a los ancianos y llamó al pariente más cercano, aquel que tenía el primer derecho de redención. Booz expuso el caso con claridad. Las tierras que habían pertenecido a Elimelec estaban disponibles para ser redimidas. El pariente mostró interés al principio, pues la oportunidad parecía favorable. Sin embargo, Booz añadió un detalle esencial. Junto con la tierra, debía tomar a Ruth, la moabita, como esposa, para preservar el nombre del difunto. Al escuchar esto, el pariente declinó su derecho, temiendo comprometer su propia herencia. De esta manera, Booz quedó libre para ejercer la redención conforme a la ley. Como señal pública del acuerdo, el pariente se quitó la sandalia y se la entregó a Booz, confirmando oficialmente la transacción ante los ancianos. Entonces Booz declaró ante todos que redimía la tierra y tomaba a Ruth como esposa.
El pueblo y los ancianos bendijeron la unión, deseando que Ruth fuera como las mujeres ilustres de Israel y que la casa de Booz prosperara. Ruth y Booz se casaron, y el Señor bendijo su unión concediéndoles un hijo. Las mujeres de Belén celebraron este nacimiento no solo como una bendición para Ruth, sino como una restauración completa para Noemí. Aquella mujer que había regresado vacía ahora, sostenía en sus brazos al nieto que llenaba su vida de gozo. El niño fue llamado Obed. Él fue padre de Isaí, y abuelo del rey David. Así, Ruth, una mujer extranjera que decidió ser fiel, fue integrada al linaje del rey más grande de Israel y con el tiempo, al linaje del Mesías. Lo que comenzó con hambre, muerte y lágrimas, terminó con vida, herencia y esperanza. Dios tomó decisiones sencillas de fidelidad y las transformó en un plan eterno que trascendió generaciones. El libro de Ruth nos enseña que Dios obra incluso en los detalles más pequeños de la vida. La fidelidad silenciosa, la obediencia diaria y el amor sincero nunca pasan desapercibidos ante Él. Ruth no sabía cómo terminaría su historia cuando decidió acompañar a Noemí. Solo eligió ser fiel. Y Dios se encargó del resto. Este libro nos recuerda que Dios redime lo que parece perdido, restaura lo que parece roto y convierte el dolor en propósito. Si este audiolibro ha bendecido tu vida, suscríbete al canal para seguir escuchando la Biblia narrada de manera clara, profunda y edificante. Comparte este contenido con quienes necesitan esperanza y acompáñanos mientras recorremos la palabra de Dios, libro por libro.